Bueno, buenas noches a todos. Son las 9:05 de la noche en Puerto Rico, 8 de la noche en Panamá. Yo soy Gloria Rodríguez, presidente del Consejo Centroamericano y del Caribe de Terapia Intensiva, COSECATI, y me encuentro nuevamente con la doctora Guadalupe Castillo en nuestra tercera edición de ¿Cómo lo hago? Porque las buenas prácticas hay que contarse y replicarse. El tema de esta noche va a ser sobre los anestésicos inhalados, de cómo lo hago. Antes que nada, quiero felicitar a Guadalupe, que es la presidenta de la Sociedad Panameña de Cuidado Crítico, por tan exitoso congreso. Tuvimos la oportunidad de compartir y fue un magno evento de alto calibre, lo cual entiendo posiciona a Panamá como un hub académico en Centroamérica y en toda Latinoamérica. Excepcional fue el congreso. Buenas noches, Guadalupe. Creo que tú estás en silencio. Sí, ¿ya me escucha? Ahora sí. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este nuevo podcast de cómo lo hago, cuántas cosas vamos a aprender o vamos a compartir el día de hoy. Y ante todo, doctora, agradecerle por sus gentiles palabras, porque con mucho cariño la semana pasada en Panamá realizamos el Panamá International Critical Care Congress 2022. Fue un congreso académico, de hermandad, científico, también con aspectos sociales muy bonitos, porque siempre es importante la humanización en el personal de cuidados intensivos. Así que los exhorto a seguirnos en redes sociales, @medcritica Panamá, Instagram, TikTok, Facebook, y ahí verán pues las imágenes y todo lo que realizamos en ese congreso. Excelente. Aquí no, veo colegas de República Dominicana, de Puerto Rico, de El Salvador. Si quieren ir escribiendo en el chat sus saludos de dónde nos están saludando y dónde están escuchando, para entonces poder saber hasta dónde se extiende, cómo lo hago. Y vamos a empezar sobre qué son los anestésicos inhalados, esta parte, ¿verdad? Y hablamos a veces de lo que es el anaconda y uno piensa en una serpiente y sé que es un pequeño elemento de todo lo que tiene que ver con los anestésicos inhalados. Así que empezamos con qué es lo que es un anestésico inhalado. Ok, los anestésicos inhalados no son nuevos, son medicamentos que realmente a veces utilizamos en situaciones específicas y no nos recordamos que realmente son anestésicos que estamos administrando de forma inhalada. Por ejemplo, uno de ellos es el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas anestésico que tiene más de 160 años. En 1840, 1860 fue cuando se desarrolló por primera vez y es un medicamento que se utilizaba para hacer cirugías. También se conoce como el gas hilarante. Es un gas incoloro, no inflamable, con olor y gustos agradables y hasta cierto punto algo descrito como algo dulce. Y nosotros lo utilizamos cuando queremos oxigenar a los pacientes en los escenarios de cuidados intensivos, los ARDS y demás. Sin embargo, hay otro tipo de anestésicos que son los anestésicos halogenados. Los anestésicos halogenados tampoco son nuevos, son medicamentos que están en la literatura descritos de los años 1960. Dentro de esos está el sevoflurano, el isoflurano y algo más nuevo que es el deflurano. Entonces, a nivel de cuidados intensivos, son descritos en artículos desde 1996 por la Escuela de Alemania. Recordemos que la Escuela de Alemania generalmente son anestesiólogos intensivistas, así que ellos extrapolan el uso de sus medicamentos que usan en el salón de operaciones y empiezan a traerlos al escenario de cuidados intensivos, y es en 1996 cuando aparecen estas primeras publicaciones de pacientes pues recibiendo anestésicos inhalados por sus bondades, que vamos a estar conversando durante esta edición. Y entonces una pregunta, Guadalupe, porque como bien comentas, están el óxido nítrico, entonces los otros anestésicos volátiles. El,
el óxido nítrico, o sea, ¿qué indicaciones tenemos para estos anestésicos? Porque sí hemos utilizado óxido nítrico cuando estamos hablando de falla respiratoria hipoxémica. Sabemos que también en broncoespasmo hemos utilizado diferentes combinaciones para poder llevar una mayor concentración de oxígeno, pero ¿qué distinción debemos hacer entre estos dos tipos de anestésicos inhalados? Ok, bueno, en el escenario, cuando nosotros queremos un anestésico en cuidados intensivos, tiene ciertas características específicas. Por ejemplo, queremos un medicamento que tenga una rápida acción, que no tenga metabolitos activos, que no produzca tolerancia, que no produzca anafilaxis, que la acumulación sea lo mínimo posible. Si pudiese tener analgesia sería excelente, que el paciente esté cooperando o esté entregado al ventilador en tal caso y que sobre todo produzca menos delirium porque eso es una complicación, un estrés postraumático de cuidados intensivos y con la intención siempre de movilizar al paciente de forma temprana. Entonces, en el caso del óxido nítrico, pues nosotros lo utilizamos, como mencionamos anteriormente, en los pacientes que tienen ARDS severo para tratar de mejorar la hipoxemia. Sin embargo, hemos visto escenarios, en el caso de nosotros que somos neurointensivistas, hace como unos 12, 14 años, cuando estábamos expuestos, por ejemplo, a una patología como el estatus epiléptico súper refractario, ¿cuántas veces no nos tocó traernos las máquinas de anestesia y con anestesiólogo incluido? Porque realmente muchos de nosotros no tenemos el background de anestesiólogo, pero salimos de nuestra zona de confort. Aquí lo importante es que nosotros, nuestra zona de confort son los anestésicos intravenosos. Entonces salimos de nuestra zona de confort, nos traemos estas máquinas grandes con el anestesiólogo, con el objetivo de dar una sedación profunda a estos pacientes, sobre todo cuando el midazolam o el propofol o tenían complicaciones o no estaban funcionando en estos pacientes. También, como bien mencionó usted, el estatus asmático o broncoespasmo severos en los pacientes en ventilación mecánica, cuando hay una sedación difícil. ¿Cuántas veces no tenemos pacientes que le ponemos midazolam, propofol y el paciente está despierto? Bueno, y necesitamos sedar ese paciente de forma profunda. Ya tenemos a dosis topes, el midazolam, ya sea 0.25 miligramos por kilo por hora, o el propofol a dosis topes de 4 miligramos por kilo por hora, y el paciente todavía no logramos la sedación profunda target que habíamos requerido. Entonces aquí hay una oportunidad para traernos estos anestésicos inhalados, el isoflorano, sevoflurano, deflurano, cuando hay una sedación prolongada. También consideran administrar este tipo de medicamentos porque bien sabemos que, por ejemplo, el propofol, que tiene muchas bondades, pero después de mucho tiempo tenemos el síndrome del propofol, cuando también hay necesidad de una valoración neurológica diaria. En ocasiones necesitamos un medicamento que podamos retirarlo, pero tenemos a manos probablemente el propofol, pero esta es una opción que tenemos, considerar los anestésicos inhalados en la evaluación neurológica diaria. Otro aspecto importante es, por ejemplo, mencionamos lo de estatus epiléptico. Hay literatura que hace referencia, es una literatura reciente de 1997 que hace referencia de efectos cardioprotectores en pacientes post-arresto cardíaco, y recientemente con el advenimiento de la pandemia, pues está de más decir el COVID-ARDS. Aquí con el COVID-ARDS es donde nuevamente ha venido a la palestra los anestésicos inhalados, el isoflorano, el sevoflurano y el deflurano. Perfecto. Y entonces, ¿qué manera hay para poder administrar? Porque estábamos hablando que antes nos traíamos las máquinas de anestesia y a los anestesiólogos. Y entonces ahora, ¿qué cosas tenemos para poder estar dando anestésicos inhalados en la UCI?
Ok, bueno, importante antes de llegar a ese punto es qué medicina basada en la evidencia o qué guías internacionales tenemos en este momento que puedan sustentar Ujú. traer a la palestra este tipo de medicamentos. Pues tenemos las guías, el del 2015, las guías alemanas del 2015 son una de las primeras guías que mencionan el uso de anestésicos inhalados en el área de cuidados intensivos. Como dijimos anteriormente, ellos son una escuela generalmente de anestesiólogos intensivistas. Luego tenemos las guías de FEPINTI, estas guías, yo soy una de las autoras de estas guías del 2020, en donde mencionamos que los anestésicos inhalados tienen una oportunidad dentro del escenario de cuidados intensivos, y también tenemos las guías del 2021 de la Sociedad Española de Medicina Crítica, en donde ellos incluso hacen un protocolo para la administración de la sedación inhalatoria en cuidados intensivos. Entonces, en el ABCD Bundle también lo mencionan cuando se discute en el punto C de Choice the Drugs, porque este medicamento tiene algunas bondades que ya hemos mencionado anteriormente en comparación con otros medicamentos tipo midazolam, porque sabemos que las nuevas tendencias son la restricción de las benzodiazepinas. Ujú. Las benzodiazepinas básicamente, usted me corregirá, pero tiene tres indicaciones: aumento de la presión intracraneal, el ARDS y el estatus epiléptico, y el estatus epiléptico, que es el paciente que está convulsionando. Fuera de Claro. eso, tenemos que buscar otras opciones terapéuticas, y aquí pues tenemos una oportunidad. Y otro aspecto muy importante es que este medicamento en la literatura hay bastante data que hace referencia a que disminuye el delirium y el estrés postraumático en cuidados intensivos. Entonces, ¿cómo se da este medicamento? Bueno, fue en los años de 1900, si no me equivoco, 1999, cuando entonces salen los primeros dispositivos que son, le llaman dispositivos de conservación de anestésico. Son dispositivos pequeños, bien pequeños, que tienen pues básicamente tres características. Una es que hacen las veces de vaporizador, vaporizan el anestésico. Dos, hacen las veces de filtro con el advenimiento del COVID. Estos filtros son de 0.27 nanómetros y el COVID tiene un tamaño de 126 nanómetros, así que filtran 99.9%, por ejemplo, el caso del COVID. Eh, entonces, el objetivo de esto es básicamente colocar este pequeño filtro, este pequeño dispositivo, luego de la Y del ventilador, del tubo endotraqueal del paciente. Este dispositivo, como mencionamos, conserva el anestésico, es decir, 90% del anestésico nuevamente se recicla al paciente, y 10% del anestésico pasa por la tubelería, que luego es absorbida por un flúor absorbente para evitar que haya anestésicos en el medio ambiente. Entonces, básicamente esto es un dispositivo que es muy amistoso, que aquí en Panamá pues lo colocan ya los terapistas respiratorios, nos ayudan a colocar los dispositivos, igual que el grupo de enfermería crítica. Ujú. Se coloca con una bomba de infusión, con una bomba de estas que tienen jeringuillas, y dependiendo del anestésico inhalado que se esté utilizando, pues es donde se utilizan diferentes formas de infusión. Generalmente hay dos tipos de anestésicos aquí en Latinoamérica que utilizamos. Está el isoflorano y el sevoflorano. Ujú. Entonces, la diferencia entre ellos es que ambos actúan muy rápido. El sevoflorano actúa de 2 a 3 minutos y el isoflorano actúa en menos de 10 minutos. Con respecto a los metabolitos, el sevoflorano sí produce flúor, y eso siempre tenemos que recordarlo, Claro. porque produce flúor, y el isoflorano menos del 2% produce metabolitos activos. Con respecto al costo, por lo menos aquí en Panamá el isoflorano es mucho más económico que el sevoflorano. Es
e incluso recientemente salió una publicación del Instituto NICE, el instituto que es el National Institute de allá de Inglaterra, en donde ellos hacen referencia a que el costo de los anestésicos inhalados a través de dispositivos como los que estamos mencionando, tipo Anaconda, que es con el cual tenemos experiencia, es mucho menor en comparación con las infusiones de midazolam. Y luego de eso, entonces, tenemos que monitorear, porque cuando hacemos algo, tenemos que monitorearlo. Hay dispositivos, hay tres formas de monitorear estos medicamentos. Uno es a través de la clínica, utilizando el RAS de -3 a -5 cuando queremos sedación profunda. El otro es a través del BIS, los que estamos en el área de neurointensivo y demás, o que estamos monitoreando el BIS. Y otra forma es a través de monitores de la fracción de eyección del isoflorano o del ceoflorano y a través de también el MAC de estos medicamentos. Entonces, dependiendo de qué medicamento, pues hay características, el FET o fracción de eyección del ceoflorano, que es de 0.6 a 1.2, y el de isoflorano de 0.3 a 0.6. E igual el MAC, son monitores que te dan un numerito con su curva. En el caso del ceoflorano es de 2 y en el caso del isoflorano es de 1.15. Me Las imagino, Ajá. perdóname, Guadalupe, me imagino que también en el monitoreo no solamente vamos a estar monitoreando el nivel de sedación, sino que también los signos vitales, Sí. capnografía, ¿qué otras cosas dentro del monitoreo vamos a estar observando? Cuando colocamos el medicamento, una de las preguntas más frecuentes es cómo colocamos el medicamento y cómo vamos a ir destetando los medicamentos o anestésicos intravenosos. Cuando colocamos el medicamento, que generalmente si es sevoflurano se coloca de 4 a 10 mililitros por hora y si es isoflurano de 2 a 7 mililitros por hora, se reduce a la mitad los otros sedantes, que el goteo se reduce a la mitad de los otros sedantes que estábamos utilizando. Si estábamos utilizando midazolam, si estábamos utilizando propofol, entonces se reduce a la mitad de estos sedantes, pero con el objetivo de que cuando ya llegamos al CAM o al FET target, o cuando llegamos al RAS o BIS objetivo que queríamos, entonces tratar de ir retirando estos medicamentos. Excelente. Y entonces, además de las consideraciones del monitoreo, ¿hay alguna otra consideración que tendría que tener pendiente? ¿Qué contraindicación? Porque sí me tengo que conocer mis indicaciones y cuáles serían las contraindicaciones para usar este medicamento. Tengo que mencionar que cuando se está colocando el medicamento, claro que estás colocando un medicamento que puede producir un poco de hipotensión, sí nos ha ocurrido, y claro, esa hipotensión que resuelve con un poquito de líquido, quizás con una alícuota de 500, 200 cc de líquido, y que luego cuando ya el medicamento llega a su fase de mantenimiento, pues ya generalmente esa hipotensión se corrige. Con respecto a las contraindicaciones que usted me estaba preguntando, están las fístulas broncoalveolares, está el aumento de la presión intracraneal, está descrito que también en algunas personas puede producir la hipersensibilidad y la hipertermia maligna y la distrofia muscular. Quisiera mencionar que recientemente estuve también viendo un artículo muy interesante porque generalmente nos dice que cuando el paciente tiene aumento de presión intracraneal no deberíamos colocar este medicamento porque puede producir vasodilatación. Sin embargo, recordemos un paciente con hemorragia subaracnoidea. Estaba viendo un artículo interesante que en aquellos pacientes con hemorragia subaracnoidea, en donde estamos monitoreando lo que no haya aumento de presión intracraneal y pensamos que el paciente tiene vasoespasmo cerebral, quizás sea buena idea considerar los anestésicos inhalados porque como nos pudiesen ayudar con el vasoespasmo cerebral, ¿no? Claro, ¿no? Y si tenemos monitoreo de la PIC, pues entonces va a ser, podemos irlo titulando y viendo. Así que sí, el patofisiológicamente es una buena manera para reducir, para tratar el vasoespasmo. Así que eso es algo interesante.
Doctora, el monitoreo de la PIC o en nuestros países que son quizás un poquito más criollos, sería quizás considerar el ultrasonido del nervio óptico porque no todos los países pues tienen la PIC. Claro. Me imagino que también si mencionas hipertermia maligna, que eso es algo que sería una contraindicación, pero tal vez es una complicación de esto. Así que Sí. además de, o sea, háblate un poquito de hipertermia maligna si puedes y qué otras complicaciones pudiéramos tener con los anestésicos inhalados. Bueno, definitivamente empezando es una contraindicación ante la situación de que haya los precedentes. Claro. Y también tenemos otro tipo entre comillas, complicaciones porque podemos tener sobresedación si no estamos monitoreando de forma correcta los medicamentos con el MAC o el FET. También podemos tener la diabetes insípida. Generalmente ocurre con el isoflorano y el tratamiento básicamente es retirar el medicamento o bajar la dosis de medicamento. Es importante recordar que debemos estar monitoreando la función renal en los pacientes que están recibiendo sevoflurano. Perfecto. La otra pregunta que te iba a hacer era con respecto a, además de por eso, la importancia de cuando uno está evaluando a este paciente, el historial familiar, especialmente con lo de hipertermia maligna, igual que de nuestros colegas los anestesiólogos, que ellos pues siempre hacen ese historial, porque si hay un historial familiar, pues entonces hay que tener mucho cuidado. Y tener un kit de tratamiento de hipertermia maligna, ya sea en la unidad, cuando estás haciendo, eso es parte de las cosas de seguridad. ¿Cuánta es la duración? Porque estás hablando de nefrotoxicidad, hepatotoxicidad. ¿Cuánto es la duración que podemos tener a un paciente con anestésicos inhalados? Ok, estábamos viendo que el sevoflurane puede durar hasta 5 días, entre comillas, según protocolos, tener cuidado con el flúor, pero luego puedes pasarlo con el isoflurano, que el isoflurano puede ser indefinido. Recientemente que estuvimos colocando pacientes en ECMO, justo nos hicimos esa pregunta y tratamos de revisar varios artículos y el que más tiempo unos hacían referencia de 7 días, 14 días y había uno incluso que hacía referencia alemán, que hacía referencia de 21, 22 días colocando anestésicos inhalados. Recordemos que pues sevoflurano es el que se coloca generalmente un poco menos tiempo. Lo otro que quería comentarle es que con respecto a la hipertermia maligna sí debemos tener cuidado con ella, pero no es tan frecuente quizás como otras situaciones, como quizás la hipotensión que se resuelve de forma fácil con alícuotas de líquido o con un goteito de Leofet hasta que se estabiliza y luego se apaga el goteo de Leofet. Y te pregunto, Guadalupe, porque usualmente cuando recibimos pacientes de sala de operaciones que han estado con anestésicos inhalados, las náuseas y los vómitos postoperatorios, ¿esto es algo que también se ve en la UCI o tiene alguna diferencia? Ajá. Cuando tenemos los anestésicos inhalados, el paciente está en sedación profunda, así que realmente no, en la experiencia que nosotros hemos tenido, no hemos visto eso. Es muy importante, doctora, recordar que son anestésicos. De igual forma, a la hora de que implementamos estos medicamentos, debemos colocar analgesia multimodal, doctora. Debemos colocar, empezando por paracetamol, siempre estar pendiente del dolor del paciente y controlar el dolor del paciente. No lo había mencionado y es importante mencionarlo. En ocasiones tiene que ser multimodal e incluso de ser necesario, la idea es tratar de quitar los opioides, pero si es necesario también tenemos la opción de goteitos a la mitad o reducidos de fentanil o ramifentanil. Recordemos que el ramifentanil tiene una vida media más corta, que es en tal caso lo que estaríamos recomendando solo para control del dolor. Pero si podemos evitar los opioides sería mejor todavía, ¿no? Claro que sí. Antes de empezar a recibir preguntas del público, quisiera preguntarte, Guadalupe, porque has mencionado la utilización en estatus epilépticos refractarios, en COVID, ARDS, así que háblanos un poco de tu experiencia
Sí. para ambos diagnósticos, si los has utilizado para ambos, algún otro amplio espectro. Así que háblanos un poquito de Ok. tu experiencia. No, ya esto ya sería un poco, bueno, primero quiero hacerle referencia a un artículo que acaba de salir, creo que fue el año pasado, es muy bonito, yo se lo recomiendo mucho porque realmente es como un review de la administración de anestésicos inhalados en los pacientes con COVID y ARDS severo. Eso es un artículo, si no me equivoco, de Intensive Care Medicine 2020, se los recomiendo e incluso voy a enviar los artículos que les he estado mencionando para que en YouTube, estamos grabando, ¿no? Para que en YouTube quede el link de los artículos. Le comento esto porque ya hablando ahora sí de la experiencia, cuando nosotros recientemente tuvimos un paciente con un ARDS severo, el paciente se fue deteriorando, por decirle así, el tercer día de entubado, pues nosotros colocamos el paciente en anestésico inhalado. El paciente lo colocamos, también lo colocamos en ECMO y el paciente cuando a las 48 horas, porque yo realmente estaba como pendiente de en cuánto tiempo iba a mejorar la radiografía y eso, y sí le puedo decir que a las 48 horas luego de colocar al paciente en ECMO y colocándolo en anestésicos inhalados, sí se vio mejoría de la radiografía. Nosotros también tenemos experiencia, doctora, en estatus epiléptico y otro paciente que habíamos colocado en ECMO y que le habíamos colocado midazolam, propofol, monitoreo hemodinámico continuo, monitoreo hemodinámico, pero videoelectroencefalografía continua. Le habíamos colocado también goteos de ketamina y a pesar de eso le habíamos bajado la temperatura. Nosotros tenemos experiencia en hipotermia y le habíamos bajado un poquito la temperatura, pero a pesar de eso el paciente se iba convulsionando y también pues se había colocado este dispositivo que es muy sencillo, es pequeño, la anaconda, le colocamos la anaconda, pues y con eso por lo menos logramos burst suppression en este tipo de pacientes. Pero la experiencia que nosotros tenemos es por 15 años fui encargada de la unidad de neurointensivo de un hospital de 1.200 camas, 8 camas de neurointensivo y ahí sí nosotros tuvimos bastante experiencia colocando también anestésicos inhalados, pero pues lo abrumador que era tener que coordinar, estar correteando a un anestesiólogo, porque el background de nosotros originalmente no era anestesia, pero Claro. esta herramienta de Anaconda es sumamente amistosa. Lo otro también que la percepción que yo tengo del grupo de enfermería es que me dicen, doctora, ya no tengo que estar montando esos goteos de midazolam, ya no tengo que estar montando esos goteos de fentanil porque el medicamento se coloca directamente en la jeringuilla y se deja ya la infusión corriendo. Entonces, creo que hay más hands-free, más manos libres para que enfermería haga lo que bien tiene que hacer y no estar rompiendo ampolletas. Por lo menos es lo que pasa en el escenario de nosotros, de los hospitales. Me alegra que hayas comentado a los profesionales de enfermería y también habías comentado que el dispositivo de Anaconda lo coloca el terapista respiratorio. Así que, ¿me puedes hablar un poquito de la importancia del equipo multidisciplinario? Porque esto no es algo que el médico o sea, pide que se ponga y se antoja y ya, corre solo, ¿no? Sino que, ¿qué es lo importante y qué herramientas necesito para poder, si yo quiero hacerlo en mi hospital, qué tengo que hacer? Ok, con respecto al personal de terapia respiratoria, hay cuidados que hay que tener como el posicionamiento del dispositivo que tiene que estar en 45 grados, porque en 45 grados, eso como tiene filtros tan pequeños, en 45 grados por lo menos lo protege más tiempo contra las secreciones del paciente, ¿no? Entonces son cuidados que tiene terapia respiratoria. Igual como hay flúor, entonces cada 24 horas el dispositivo de terapia respiratoria lo cambia o de igual forma lo puede cambiar de enfermería. Con respecto a los cuidados de enfermería, ya dijimos que hay
tres maneras de monitorear esto. Es el BIS, el RAS o los valores de FET o de CAM en el monitor. Entonces, esos es un lenguaje o es una jerga médica que el enfermero tiene que comprender y tiene que saber. Incluso dentro de las pre-order o las órdenes del día, también es responsabilidad del médico que le ponga, quiero un FET en tanto, quiero un CAM en tanto, para que el enfermero sepa cómo ir titulando la sedación. Y de igual forma el BIS y el RAS, que son ya unidades que los enfermeros manejan en las áreas de cuidados intensivos. Excelente. Y de la misma manera, también debe haber algún protocolo, una normativa eh, dentro de la parte administrativa, ¿no? Tú como directora de unidad, ¿qué parte administrativa tenemos que tener también cuando queremos traer este tipo de herramienta a nuestro armamentario? Ok, lo primero y lo más importante es tener un protocolo clínico. Yo les recomiendo el protocolo que les mencioné anteriormente, que es el protocolo que se publicó el 2021 acerca del uso de la sedación inhalatoria por la Sociedad Española de Medicina Crítica. Es un excelente protocolo, bastante sencillo, amistoso, que te dicen desde cómo colocar el dispositivo, cómo retirar el dispositivo, porque no hemos hablado de eso. Después, cómo quitamos el dispositivo. Bueno, luego que los objetivos del paciente se han logrado, entonces hay dos formas de quitar el dispositivo. Lo puedes quitar de forma rápida. Si lo quieres retirar de forma rápida, básicamente desconectas el dispositivo de la tubelería que va hacia el paciente y lo sacas de la tubelería, y ya de esa forma desconectas esto de forma rápida. Sin embargo, también lo puedes hacer de forma lenta porque el paciente puede hacer delirium hiperactivo. En caso de que lo hagas de forma lenta, uno va bajando en los goteos del anestésico inhalado y puedes subir entonces un anestésico que sea más superficial, tipo dexmetomidina. Y de esa forma, de forma multimodal, entonces vas destetando al paciente de forma suave, recordando administrar analgesia multimodal para que el paciente no tenga problemas entonces de delirium o estrés postraumático y su despertar sea más suave. Excelente. Guadalupe, ya yo creo que siempre nos sucede que hablando contigo ya pasó nuestra media hora, pero vamos a abrir el foro a nuestros que nos están escuchando. Déjame ver si tenemos. Andrea Sosa nos pregunta, quisiera saber cuánto tiempo usan los inhalados. Bueno, como mencionamos anteriormente, las guías te hacen referencia a que el sevoflurano 5 días y el isoflurano lo puedes utilizar incluso más tiempo. Aquí en Panamá tenemos sevoflurano e isoflurano, y la verdad que el principio lo utilizamos indistintamente, el que esté en el momento, pero el isoflurano, como mencioné anteriormente, en la literatura hay estudios que hacen referencia hasta 22 días. Perfecto. Veo también en la audiencia intensivistas pediátricos. Sé que tu especialidad es en adultos, pero ¿sabes si hay algún tipo de utilidad en la población pediátrica? Comprendo que sí hay literatura con respecto a pediatría, pero no es mi fuerte la pediatría, doctora. Pero sí, en lo que he estado buscando artículos, estudiando y demás, sí hay literatura en pediatría. En pediatría, gracias. También tenemos a Anja de Panamá, que pregunta si se puede utilizar este tipo de sedación con bloqueo muscular de ser requerido. Claro, esto es un punto bien importante porque hay colegas que quizás desconocen que se pueden utilizar de forma conjunta, e incluso hay literatura reciente que hace referencia que el isoflorano en conjunto con el rocuronio, bloqueadores neuromusculares, aumenta los efectos de los bloqueadores neuromusculares. La idea siempre es tratar de no llegar al bloqueador neuromuscular, pero si es necesario utilizarlo, se utiliza perfectamente. Excelente. Eh, Vamos a ver si tenemos algunas otras.
Veo que tenemos colegas desde México, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Panamá. No sé si hay alguno otro por ahí que quiere identificarse. Doctora, Diga hay usted. hay una cuestión que yo quería comentarles porque, mire, claro que cuando es una cosa, entre comillas, nueva, porque no es nueva, el problema que nosotros tenemos y tenemos que ser conscientes, nuestro background no es de anestesia en la mayoría de nosotros. Y claro que para nosotros podemos considerar esto nuevo, pero los anestésicos inhalados no son nuevos. Entonces, en este tenor, en el año 2021, hay una encuesta que se realizó en Francia. A mí me encanta porque hay colegas que tienen resistencia con la colocación de este tipo de medicamento, temor natural. Entonces, en estas encuestas que se realizó, le preguntaban a los franceses cuáles eran las principales causas por las... No, empecemos. ¿Cuáles eran las principales indicaciones de los anestésicos inhalados? Ay, más bien la contestaban, decían que porque había falla en la sedación intravenosa, porque requerían sedación profunda, porque el paciente tenía asma, porque el paciente tenía ARDS, por cardioprotección y convulsiones, neuroprotección y demás. Más bien la pregunta, pero cuando preguntan, ¿por qué tú no lo pones? Entonces ahí la cosa sí se ponía interesante porque decían que si no había dispositivos, que si no desconocían hasta 40% de la cosa médica, a pesar de que hemos mencionado que está en guías médicas, desconocía cómo se colocaba el medicamento o no habían tomado tiempo para estudiar un poquito acerca del medicamento. Entonces el punto está que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Ya hay protocolos, ya eso está descrito y son protocolos amistosos. Debemos salir de nuestra zona de confort, doctora, y crecer en este tópico. Estoy completamente de acuerdo contigo y esa encuesta francesa a mí me recuerda mucho a la misma encuesta o sea, una encuesta similar que se hizo con hipotermia terapéutica, Sí, que a pesar de la evidencia y que se utilizó el Haka Trial y todos los otros, ¿no? Todavía se preguntaba, ¿por qué no lo utilizas? Porque no creo en ella o porque no creo que funcione. O sea, ese tipo de... Y creo que es una manera muy bonita que lo has puesto, ¿no? Que tenemos que salirnos de nuestra zona de confort. Y creo que este tipo de podcast, de cómo lo hago, es ideal porque nos presenta un espacio libre de juicio, ¿verdad? Donde sí tenemos esta conversación y la audiencia puede seguir aprendiendo. Así que también, si ustedes están interesados en saber un poquito más, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Le hacemos las preguntas a Guadalupe. Guadalupe también está muy presente en redes sociales, así que es una buena manera de hacerlo. Tenemos otra pregunta y también tenemos personas de Bolivia, tenemos de República Dominicana. Nos están preguntando, Reina, cuando utiliza isoflorano, ¿lo combina con algún narcótico? cuando utilizo isoflurano, solo estoy pendiente de la analgesia multimodal, Perfecto. porque per se eso produce sedación profunda. Entonces tratamos de que haya analgesia múltiple, lo más sencillo, paracetamol. Si nosotros vemos que a pesar de eso el paciente está taquicárdico y demás, siempre debemos recordar que entonces quizás debemos subir un poquito más los analgésicos. A nivel personal me gusta utilizar más el ramifentanil por su vida media corta. Y sería Eh, en menos dosis y ya no serían esos goteos que usamos usualmente en intensivos, sino que serían dosis más pequeñas. y me imagino que en bolos o en infusiones. En infusión también, En doctora. infusión también. Saili Álvarez nos pregunta, buenas noches. ¿La tasa de filtración glomerular es un factor determinante para utilizar sevoflurano? La tasa sí. Por eso que hay que estar monitoreando en el caso específico del sevoflurano la función renal. Perfecto. Así que también, ¿cuán frecuente ustedes hacen monitoreo de función hepática y función renal? ¿Lo hacen diario En, mientras está?
En intensivo, nosotros hacemos diariamente función renal. La función hepática sí la hacemos una vez a la semana, doctora, porque para tratar de reducir costos, la hacemos una vez a la semana o a menos que haya sospecha de que haya un problema hepático. Claro. Bueno, si no tenemos más preguntas, quiero darle las gracias a todos por conectarse a este podcast número 3. Los invito a que se unan el 31 de mayo, que vamos a tener nuestro cuarto podcast. Va a ser República Dominicana, nuestro huésped. Y también que nos sigan en nuestras redes sociales. Esta se va a retransmitir por el canal de YouTube de Cosecate, así que también, y en Twitter, en Instagram, estén pendientes. Y antes de despedirme y agradecerle a Guadalupe, quiero exhortarlos a todos ustedes que se unan el 7 de mayo junto a Salsemesi, que va a dar una jornada clínica que es Todos con Carlos. Y tenemos a Carlos aquí con nosotros acompañándonos. Así que los invito, por favor, el 7 de mayo vean nuestras redes sociales para que también tengan acceso a la invitación y al enlace. Así que muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches en este podcast de Cómo lo hago, porque las buenas prácticas hay que contarse y replicarse, y en Centroamérica y en el Caribe también somos practicantes de la medicina basada en evidencia. Buenas noches, gracias Guadalupe por nuevamente darnos y compartir con nosotros tu conocimiento y ese entusiasmo y ese color que siempre le das. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias.